Aixoncaliem els ferros lliscant, nedos soledats a la immensitat d'una vesprada de vers ballats i salts ingràvids improvisats. Davant l'abisme, em dono el que demana l'alè sense demanar-ho. Aprenc a viure improvisant. Vaig ambient un dia fosc sense agafar-te de la mà. Visc amb tanta mesura que no puc respirar. Guardo tot el món en un instant. No faig res pel que pugui passar. M'estalvio mal de cors i mal de caps. No paro de pensar, no paro i em sento preguntar moltes vegades que per què penso tant. Vull dir la paraula que no es pensa, el compàs d'un compàs que em fa mal. Deixar-me endur el somriure per sorpresa, jugant a uns ulls amb els que mai m'he trobat. Vull dir la paraula que no es pensa, el compàs d'un compàs que em fa mal, que em fa mal. Deixar-me endur el somriure per sorpresa, jugant amb uns ulls amb els que mai m'he trobat. Imagino una experiència que vull viure en el futur. Vist la incomoditat del trauma en conseqüència del camí. Aprenc a utilitzar la noció del nostre tu per alimentar-nos i no com un verí. Vull dir la paraula que no penso al compàs d'un compàs que pesa tant, que fa mal d'esquena i aguanta la terra, que aguanta la paraula. Deixar-te endur el somriure per sorpresa, jugant amb uns ulls amb els que mai m'he trobat. Vull dir la paraula que no es pensa, el compàs d'un compàs que em fa mal. Deixar-me endur el somriure per sorpresa, jugant amb uns ulls amb els que mai m'he trobat. Vull dir la paraula que no es pensa, el compàs d'un compàs que em fa mal, que em fa mal, que em fa mal. Deixar-me endur el somriure per sorpresa, jugant amb uns ulls amb els que mai m'he trobat. Jugant amb uns ulls, jugant amb uns ulls, jugant amb uns ulls, jugant amb uns ulls. Yo soy científica, trabajo en la UB y en el IRBIO y creo que estoy invitada aquí porque no solo nuestro trabajo como científicos es efímero, sino que yo trabajo con un grupo de animales que se llaman efímeras, que son estos animales que están aquí, son unos insectos que posiblemente todos hayáis visto, pero ninguno hayáis o pocos hayáis podido identificar que son insectos, pero si habéis ido al campo alguna vez y habéis visto en las paredes algo que parece un mosquito pero que está muy quieto, que a veces los llamamos fantasmitas, esos son los exuvios, o sea, la piel, el exoesqueleto que dejan estos insectos cuando mudan para hacerse adultos. ¿Y por qué estudiamos estos insectos y quiénes estudiamos estos insectos? Lo primero y lo más importante es que yo estoy aquí en representación de una serie de personas que son la gente, lo que llamamos el Mayfly Lab. Mayfly es el nombre en inglés de las efímeras porque son unos insectos que normalmente son muy comunes durante la primavera, en mayo. Entonces serían las moscas de mayo, aunque no son moscas, son otro tipo de insecto. Y bueno, os voy a presentar un poco, este es el laboratorio y toda esta gente es la que realmente son las más importantes, que son las que hacen
el trabajo que hacemos en el laboratorio. ¿Por qué es lo que hacemos en el laboratorio en realidad? Pues estamos muy interesados en entender qué genes dentro del genoma del ADN, que son todas estas estructuras que veis en la decoración de la calle, cómo estos cambios en el ADN producen nuevos órganos o favorecen que algunos animales estén más adaptados a unas condiciones que otras. Y para eso utilizamos pues, los insectos favoritos, que son las efímeras. Este es el modelo animal que utilizamos. Estas son las efímeras. A la izquierda tenéis una hembra y a la derecha tenéis un macho. Y son muy importantes para estudiar preguntas evolutivas porque las efímeras aparecieron prácticamente en el Carbonífero. Cuando pensáis en Parque Jurásico y en todas estas películas, no había prácticamente mamíferos, pero ya había insectos voladores. Y unos del tipo de insectos voladores que había eran los que están más relacionados con las efímeras modernas. Además, las efímeras no solo son interesantes porque son antiguas, y Champi, que no me mate por allí, no solo porque son antiguas, sino porque además tienen un ciclo vital muy interesante. Hasta ahora solo habéis visto que son insectos que vuelan, pero en realidad la mayor parte del tiempo lo pasan en el agua. Son insectos acuáticos y el ciclo de vida es este. La hembra pone los huevos, pero los pone dentro del agua. Los huevos en el agua emergen y entonces son unos juveniles que nosotros llamamos ninfas que van creciendo y alimentándose dentro del agua. Llega un momento que cuando ya consideran que han crecido y comido lo suficiente, salen del agua y forman unos enjambres en los que se aparean. O sea, ellos se aparean mientras vuelan y ya pues así se cierra el ciclo. Entonces es muy interesante también para estudiar cómo un organismo único puede estar adaptado a vivir en el agua y a vivir en el aire, en el mismo individuo. Y para que veáis lo impresionante que son estos enjambres, os he puesto aquí este vídeo. Esto es una foto de lo que representa un enjambre, que pueden ser cientos de efímeras en este enjambre, todos apareándose con casi todos o con los que pueden. Pero lo que es más impresionante es el vídeo que hay ahí, es un vídeo de una estación un satélite meteorológico. Y lo que veis, ahora no veis nada. Bueno, lo que veíais en azul era esa mancha, eran un montón de efímeras emergiendo de un río, pero no de cualquier río, es el río Mississippi de Estados Unidos. O sea, es un río bastante grande, o sea que imaginaros la cantidad de efímeras que hay para que realmente puedan ser detectadas por un satélite. Aparte de eso, tienen otro tipo de cualidades que también las hacen bastante interesantes, aunque no todas son tan interesantes a niveles prácticos, porque nosotros somos el único laboratorio en la actualidad que trabajamos con este insecto. Entonces, al principio fue muy complicado poner en marcha todo el asunto. Lo que hacemos son lo que llamamos cópulas forzadas, porque no les gustan, o sea, es muy desagradable, pero bueno, al final lo que conseguimos es que ellos copulen. Y ahí veis una cópula con un macho y una hembra juntándose. Y una cosa muy especial que tienen las efímeras que tenemos en el laboratorio es que son ovovivíparos, que quiere decir que la hembra, en lugar de, una vez fertilizados los huevos, los echa, en realidad los mantiene en el abdomen. Y los embriones, o sea, la nueva generación, se va desarrollando dentro del embrión de la hembra en un huevo. ¿Qué pasa? Que esta hembra lo que hacemos es mantenerla en el laboratorio mientras está desarrollándose este embrión y luego la ponemos en la superficie del agua y entonces va a empezar a poner todos los huevos dentro del agua. Y va a empezar a poner huevos. Y ya veréis la cantidad de huevos que puede llegar a poner una única hembra. Aquí hay posiblemente al final más de 1000 huevos. La idea es que justo cuando emergen, o sea, cuando el huevo toca el agua,
se abre y ya aparecen todas las ninfas, los juveniles que empiezan a nadar. Y la verdad es que la imagen es muy impresionante. Miradlo. Si podéis. Todo esto son las ninfas que acaban de emerger del huevo. Entonces lo que hacemos es utilizar todas estas ninfas para estudiar las preguntas que os he dicho que estábamos interesados, ¿no? ¿Qué genes en su genoma han cambiado para estar adaptados? Bueno, sí. Están adaptados para tener todos estos órganos nuevos. ¿Y qué órganos son los que son interesantes en mayflies? Perdón, en efímeras. Pues uno de los órganos más interesantes es las alas. Los insectos, cuando desarrollaron las alas, realmente fue una revolución no solo para los insectos, sino para todo el planeta, porque estos insectos fueron capaces de empezar, un poco como Marta ha contado sobre los peces, empezaron a colonizar nuevos hábitats y a especializarse en distintas formas de vida, lo que hizo que no solo los insectos evolucionaran, sino, por ejemplo, pues las plantas con flores y otro tipo de grupos de animales. O sea que el hecho de que los insectos evolucionaran alas hizo que se diversificaran un montón y que ahora los insectos sean el grupo más numeroso de animales que hay en el planeta. Y esto es, por ejemplo, lo que están haciendo Alba y Rafa, que están por aquí. Se dedican a investigar cuál es el origen de las alas en los insectos. Pero no solo eso, también ha habido otro tipo de adaptaciones de estos insectos a estar en el agua o a estar en el aire. Sophie en el laboratorio lo que estudia es estos cambios morfológicos que tienen la ninfa y el adulto, cuáles son los genes que han promovido que estos cambios ocurran. Y una cosa que ha pasado muy importante es el cerebro. O sea, esto es la cabeza de una ninfa, que es pequeñito y el cerebro es muy pequeño, y sin embargo en la cabeza de un adulto el cerebro ocupa una gran parte y en especial los ojos. Además, también son capaces de cambiar de color en función de dónde se encuentran. En esta foto posiblemente solo veis esta ninfa que hay aquí, que es blanquita, pero en realidad hay cuatro más. ¿Y por qué estas 4 ninfas son oscuras? Pues porque se han adaptado a crecer en este sustrato negro y por eso son capaces de cambiar de color. De cambiar de color para camuflarse y que no se las coman otros bichos. Y por último, otro de los proyectos que estamos haciendo en el laboratorio es el desarrollo de un ojo que solo tienen los machos. Esto es la cabeza. Esto es la cabeza de una hembra, la veis aquí, y tiene los ojos laterales, que son, todos los insectos tienen estos ojos laterales y 3 ocelos, que son ojos simples. Y el macho tiene los ojos laterales, los ocelos, y tiene este par extra de ojos. Este par extra de ojos se llama ojos turbanados porque recuerdan a un turbante. Entonces, en el laboratorio estamos interesados en entender cómo se forma este nuevo ojo, para qué utilizan este nuevo ojo, porque todas estas especies tienen distintos ojos turbanados y además qué es lo que ven a través de este ojo. Por ejemplo, normalmente los ojos de los insectos tienen estas unidades que se llaman omatidios, pero puede haber distintos tipos de omatidios y de ojos. Tenemos el ojo de aposición que se llama, que lo tienen los insectos que viven durante el día, y luego tenemos el ojo de superposición que lo tienen insectos que son nocturnos. Pues bien, el ojo turbanado de los machos es un ojo de superposición, mientras que el ojo lateral es un ojo de aposición. O sea, que realmente con estos nuevos ojos son capaces de ver cosas diferentes. Y por último, claro, han desarrollado un ojo, pero este ojo es nuevo, pero ¿cómo el cerebro percibe este ojo? Y para eso también estamos haciendo una serie de experimentos en los que podemos ver cuáles son los órganos internos, o sea, qué partes del cerebro se han modificado para adaptarse a este nuevo ojo. Y lo que vemos es que no solo la parte del cerebro, o sea, no solo tiene un ojo nuevo, sino que la parte del cerebro también se ha duplicado
para poder recabar la información de este nuevo ojo. Y yo creo que ya con esto ya había terminado, o sea que no... Sí. Sí, más o menos. Bueno, la idea es que... Bueno, y además este nuevo ojo, y así ya por no acabar, si habéis visto así un flash, lo que ve, no solo la forma y todo es diferente, sino que además este ojo tiene unas moléculas muy especializadas para detectar la luz ultravioleta. O sea que realmente este ojo le está dando una ventaja al macho que creemos que posiblemente es para que cuando está en el enjambre volando para aparearse, pueda detectar a las hembras que están listas para aparearse y que no gaste y malgaste energía en aparearse con otra cosa que no vaya a llevar al final. Y nada, con eso, un poco esto es lo que hacemos en el laboratorio. Perdón si me he enrollado mucho. Vale, pues esto. Por eso las efímeras, espero que las hayáis conocido un poquito más y os hayan parecido un bicho interesante. Sí, ara sí, ara sí. Bé, moltíssimes gràcies a Paula i Isabel per donar-nos l'oportunitat als veïns de fer-vos 4 preguntetes. Anem amb el primer tema, que és l'efímer com a inici. Llavors, ens agradaria saber quin va ser el moment efímer que va encendre o que va despertar la vostra vocació. Qui comença? Doncs ho pensava aquests dies i jo crec que... Bueno, clar, pensava aquests dies, moment efímer. ¿Qué vol dir efímer? Sí, ¿cuánto tiene que tardar un momento para ser definido como efímero? I ara t'escoltava i pensava també, suposo que es diuen efímeres perquè viuen molt poc, no sé quan, no? Però, bueno... sí, jo recordava aquests dies que quan era petita, molt petita, no sé quants anys tindria, tinc molt el record del meu pare fent el gest aquest de posar música. A casa hi havia un tocadiscos, un equip de música, i el meu pare constantment posava música, o un caset, o un CD, o un vinil. I aquest moment jo crec que a mi em va enganxar com aquesta cosa d'escoltar música, que a mi és el que m'ha ensenyat i el que crec que m'ha portat a ser músic. Aquesta cosa d'estar en contacte constant escoltant música. Sí, això. Bueno, yo, no con la música, pero también creo que de mis inicios y mi interés por la biología también fueron a través de mi padre, porque yo creo que siempre fue un biólogo frustrado y siempre me enseñó mucho pues este amor por la naturaleza. Entonces, no sé cómo de efímero fue aquello, pero en realidad sí que los inicios fueron muy tempranos. No sé si efímeros, però tempranitos. Molt bé. I la segona pregunta d'aquest tema és quina importància tenen els moments fugaços en iniciar el vostre camí? A veure, jo que sempre he estat molt en contacte amb la música, això, com des d'aquest lloc molt de l'autoconsciència, o sigui, de no haver estudiat mai, no? Sinó d'anar a buscar jo mateixa les coses que em cridaven l'atenció en relació a la música. Clar, amb la música passa una cosa que jo crec que el que a mi m'ha cridat més l'atenció sempre és aquesta cosa de la improvisació, que és una cosa molt fugaç i efímera, perquè passa una vegada i ja no passa més, no? Llavors m'he relacionat sempre molt amb la música des d'aquí. És el que més m'ha cridat l'atenció. Llavors, per mi, aquesta fugacitat o aquesta cosa efímera de la improvisació, per mi és com un dels puntals de la meva relació amb la música. Sí. Bueno, yo creo que cuando los científicos y científicas estamos en el laboratorio sí que tenemos momentos efímeros o de eureka, que creo que el eureka es un poco una forma muy idealizada de hablar del trabajo en el laboratorio, pero sí que es verdad que tienes como momentos muy puntuales cuando estás solo o... En realidad la ciencia es mejor hacerla acompañada que sola. Pero sí que hay momentos como muy puntuales que realmente descubres algo, ves algo y
Lo que sí que es muy efímero es que cuando estás haciendo un experimento y ves el resultado, da la satisfacción, bueno, no, pero da como mucha cosa, o sea, como, no sé, un gusanillo de soy la primera, posiblemente soy la primera y única persona que ha visto esto, que luego quieres compartirlo con los demás, pero eso sí que es un momento muy efímero de ¡guau! Acabo de tener este resultado y la verdad es que lo que he aprendido ahora es muy impresionante. Entonces yo creo que es la ciencia, aunque es una carrera muy de fondo y de constancia, sí que tiene estos momentos cortos, efímeros y explosivos que hace que realmente te apasione lo que haces. Pues moltíssimes gràcies. Paula, ara ens interpretaràs... quin tema ens interpretaràs ara? Ara cantarem una cançó amb en Vic, que m'acompanya amb el contrabaix, que es diu Acepto. I bueno, en Roberto, quan em va passar l'escaleta, que no sé on està ara, però por ahí estarà, em demanava això, no? Com una cançó que parlés de transformació i d'aquesta cosa... Sí. Llavors, bueno, aquesta és una cançó que la vaig fer pensant en totes aquelles coses difícils que ens passen a la vida, però que ens fan ser qui som. I per això es diu Acepto. És com un exercici... Bueno, com no? És un exercici terapèutico. Un exercici de teràpia. Té una part en la que podeu cantar si voleu. Vale. Acepto todos tus silencios, acepto tus lamentaciones, acepto todos tus gritos que forjaron mi firmeza, acepto todos tus arranques de insultos y preocupaciones, acepto que te cuando tu corazón lo sienta y avísame si cambias algo de lo que me duele tanto. Acepto tus vicios indomables que siempre rugieron en mi contra. Acepto el amor que no me diste y el amor que me enseñaste. Acepto el miedo que me quema y acepto la mano levantada. Acepto la vida que se pierde y que no quieras verte nada y avísame si cambias algo de lo que me duele tanto. Me duele
I aquesta era la part que us deia, que fa. Gràcies. Anem a fer ara un parell de preguntes relacionades amb el tema de cicles i transformacions. A veure, tant les efímeres com la música viuen en cicles. Com transiteu vosaltres entre etapes? Bueno. Pues a veces más fácil que otras, porque claro, yo ahora estoy en una etapa muy buena, entonces pues transicionar a esta etapa a la que he llegado, pues ahora estoy bastante bien. Pero es verdad que en la carrera científica, como he dicho antes, es una carrera de fondo y no todas las transiciones y las etapas son tan fáciles de digerir. Pero yo creo que con ahora esto que está de moda de la resiliencia, creo que sí, con resiliencia y también con optimismo. Yo creo que al final, bueno, que los cambios no siempre tienen que ser malos y aunque sean malos, siempre aprendes algo de ellos del proceso del cambio siempre se aprende y siempre se puede sacar algún tipo de aprendizaje y de cosa buena. Aunque no lo veas en el momento en que ocurre, pero sí, yo creo que al final hay que ir con optimismo por la vida. A ver, es que a mí me pasa ahora, igual que me ha pasado antes con otra de tus respuestas, y lo hablábamos hace un momento ahí, ¿no? Que es como que creo que me estoy dando cuenta de esto hoy, que la carrera científica i la carrera artística o la musical, o almenys la meva, s'assemblen bastant, no?, en moltes coses. I no sé, o sigui, per mi els processos també, és que subscric moltes de les coses que tu has dit. Els cicles, aquests processos de transformació entre un projecte i un altre, bueno, sí, exacte, són processos difícils, durs, de moltes vegades de no saber, no?, quin serà el següent pas, però alhora també penso que aquests processos són processos com a la vida, una mica com això que jo volia dir amb aquesta cançó que acabo de cantar, que d'aquests processos també neixen moltes coses boniques, no? És una relació que per mi es veu molt amb la mort i la vida, no? O sigui, perquè una cosa neixi, algú ha de morir. Llavors, en el meu cas, no sé, quasi sempre tot el que he escrit, tot el que ha sigut com un florecimiento, no sé com seria en català, ha vingut doncs això, d'una transformació, d'un canvi, d'un cop, i no sé, jo escric molt des d'aquí. L'altre dia em qüestionava si estava bé o no. Vull dir que sí, escric molt des d'aquest lloc més de... És que no li vull dir dolor, però perquè s'entengui, des d'aquests processos més de canvi, difícils, processos en els que incòmodes, no? Llocs d'incomoditat. Isabel, tu parlaves d'aprenentatges. Digue'ns quins aprenentatges heu tingut d'aquests canvis. Bueno, yo creo que he aprendido, que no sé si suena un poco raro, pero he aprendido de mí misma y de cómo realmente afronto los cambios, cómo los afronto y cómo me enfrento a lo que viene nuevo. Y no sé, se me ha ido un poco la pregunta, pero era eso que... bueno, eso, y he aprendido, creo que he aprendido también a rodearme de buena gente y de que siempre
hasta en los peores momentos siempre puedes llamar a un amigo o tener un hombro en casa en el que apoyarte o hablar con la gente de tu trabajo. Pero creo que los científicos somos un poco endogámicos también en nuestras relaciones sociales, pero a veces puede parecer malo, pero en general a mí me parece muy bueno que yo cualquier problema que tengo en el laboratorio, con mis proyectos científicos, siempre sé que tengo un montón de amigos que están pasando o han pasado por lo mismo y que me puedo apoyar en ellos y en ellas. Sí, creo que el aprendizaje es el saber que tengo a otra gente que me puede ayudar. También suscribo eso. Sí, sí. Además también los músicos, bueno, sí, somos muy endogámicos. Para entendernos, ¿no? Es que si no, no te entiendo. Bueno, habrá parejas mixtas, también claro que las hay, però... jo he après molt a acceptar, l'acceptació. Sí, acceptar tots els processos, acceptar tots els moments com a bons, com a necessaris, com petites oportunitats. I això és un aprenentatge que no és allò de dir ja l'he aprendido, ja me lo sé, ja està, me sale solo. No, quan estic en un moment de procés i de canvi, però bueno, vull dir que sí que és un aprenentatge que he fet, no, de dir, vale, l'acceptació és important. I sí, no sé, i l'altre també com a confiar, que pot sonar una cosa com molt tòpica, però suposo que això es pot assimilar al laboratori, no? O sigui, confiar en que hi haurà també aquesta paraula fora del context d'un laboratori em costa, no? A saber que hi haurà un resultat, però és a dir, a saber que hi ha alguna cosa més enllà d'aquest procés o d'aquest camí, a confiar que mi caminito que yo voy haciendo me lleva a un lugar, no sé qual és, però confio que hi ha alguna cosa més enllà i ja m'ho trobaré. I sempre m'he trobat alguna cosa. Sempre. Fantàstic. Mireu, ara un parell de preguntes relacionades amb el valor, la vàlua, amb el valor d'allò que és breu. Llavors, primer una pregunta per la Isabel, per la investigadora. Isabel, com ressignifiques la brevetat en la teva investigació? Bueno, yo la verdad es que además soy aragonesa, entonces, como Baltasar Gracián, lo bueno sí breve, 2 veces bueno, y además soy muy impaciente, entonces a mí todo lo breve me gusta. Pero sí, es verdad, pero a la vez también soy lentita y a veces es verdad que en ciencia solemos ser muy perfeccionistas porque el sistema es muy salvaje. Y este perfeccionismo a veces hace que no seamos tan breves como deberíamos ser. Y también esto es una cosa que tenemos que aprender a decir, bueno, pues esto ya está. Y por mucho que nos demos con los cuernos contra la pared, no va a salir. Hay que move on, que decimos. Entonces, sí, pues es eso. Yo lo acepto así, pero es verdad que a mí me cuesta porque me pongo nerviosa. Y por ahí he oído risas. Per la Paula... tenim una altra pregunta. Paula, quin paper juga l'efímer amb la teva creació artística? A ver si va a parecer que somos primas y no lo sabía. Aviam, em passa una mica igual que el que tu deies, o sigui, jo soc una persona molt impacient i alhora una persona lenta, no soc ràpida. Llavors, la convivència d'aquests 2 factors a vegades és complicada. I jo crec que això, el fet de que jo sigui així i que sempre ha sigut així, és a dir, em canso ràpid, no sé, si estic buscant alguna cosa, ja sigui amb l'instrument o amb la veu o amb el piano o com sigui, em canso, si estic practicant alguna cosa, necessito fer cicles curtets perquè jo tinc companys o companyes que poden estar 4, 5, 6 hores dándole sense parar i sense cansar-se. Jo no sóc aquesta persona. Llavors, aquesta combinació entre ser molt impacient i anar molt lenta, jo crec que va ser una de les coses que em va portar, com deia abans, a jugar molt amb la improvisació, perquè és un àmbit super breu, super efímer, no hay que pensar mucho. És a dir, hi ha un entrenament previ, no?, que jo crec que a mi m'ha donat això, com deia abans, haver escoltat molta música, i això es va quedant allà, no? Com si llegeixes molt, doncs tens més facilitat per escriure, crec jo. Llavors, no sé, en tot el que jo faig en relació a la música, aquesta cosa de lo efímer,
d'improvisar, ja sigui amb lletra, sí, amb lletra, perquè jo amb l'instrument soc molt dolenta, improvisant. M'agrada molt, m'és molt fàcil relacionar-me d'aquesta manera amb la música. Molt més fàcil que, per exemple, gravar un disc o fer una cosa, no? Suposo que deu ser com escriure un article o no sé, allò de dir, vale, esto es que lo tengo que cerrar y una vez lo acabe, ja està, ja no puedo modificar-lo. Llavors, m'he relacionat molt bé sempre amb aquesta cosa de, sí, passajera, de la improvisació. Ara una pregunta per totes dues. Com aconseguiu que allò que és breu deixi una petjada? Una petjada. Bueno, claro, yo como considero que lo breve no tiene por qué ser malo, a mí me parece que en realidad cualquier cosa puede realmente dejar una marca y no hace falta eternizarse, o sea, lo eterno es aburrido. Entonces es mejor pues un poco de variedad y entonces si es breve está bien y puede dejar pues eso, una huella muy honda pese a que sea breve. Entonces no tengo ningún conflicto en ese aspecto. A mi és que em passa amb la música molt que les coses que m'impacten al moment, és a dir, no necessito que siguin... És a dir, per exemple, quan escolto alguna cosa, no? Una cançó en un disc o algú en un concert o així, m'impacta el que és de cop, o sigui, el que és el moment, entès com a efímer, com a breu, no? De dir, vale, allò m'ha arribat a dins... Em costen aquestes coses de dir, vale, no, m'escucho un disco i si no me gusta la primera ja me gustarà després. També pot passar, però no em passa tant. Llavors, això per una banda, i després, per mi, aquesta cosa com de... També és algo que va... O sigui, no sé, com que d'alguna manera, inconscientment, jo amb la música també busco allò que pugui com muy poquito, ¿no? Con muy poquito llegar al otro. I també és un exercici, crec que molt difícil. Paula, quina peça sentirem ara? Què ens tens preparat ara? Vale, anem a cantar una cançó que es diu Luz. Aquestes cançons que estic cantant, la primera no, però la segona i aquesta que faré ara, totes formen part de l'últim disc que vaig fer, que es diu Deos, Denominación de Orígenes. I aquesta cançó... la vaig fer molt pensant que és un tema molt recurrent en la meva música, els orígens, no? Investigar una mica i aprofundir sobre qui sóc jo, d'on vinc, com em conformen les meves arrels i com em fan ser qui sóc i com això influeix en la meva música. I aquesta cançó parla una mica d'això, no? De veure una mica i de qüestionar-nos i preguntar-nos qui som i quins són els nostres privilegis quan anem pel món. Un brillo de luz dentro de mi ser muestra una sombra afuera, dentro de mi ser donde yo no quiero ver. Vive sin pensar, casi sin mirar, ¿de qué lado estás jugando? Casi sin mirar si hay algo que hay que cambiar. ¿A qué juegas tú? Ae, ae, ae. Un brillo de luz. Ae, ae, ae. La que tiene rencor, la
la que se esfuerza, la que trabaja por un sueldo de mierda, la que nunca ves porque nunca quieres verla. Es así, aunque no te des la vuelta, violenta y sacudida por una vida vivida reprimida, queriendo gritar, no encontrando salida, sin vacaciones en familia, sin dinero para comprar toda la comida, con la factura de la luz colgada en la nevera, sin llegar a fin de mes como se pueda. Así se derrumba cualquiera, por más deseos que tengas o que quieras. Dime tú, ¿cómo se vive en armonía cuando la precariedad te ahoga cada día? Somos dos ríos que se vacían, os toca compartir la fuente de la alegría. Solo callarás sin reconocer que no brillas por ti misma, sin reconocer que alguien te entendió al nacer. ¿A qué juegas tú? Ae, ae, ae. Un brillo de luz. Ae, ae, ae. ¿A qué juegas tú? Ae, ae, ae. Le, 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 le. Un brillo de luz. Ae, ae, ae. La, 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 le, 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 le. Ae, 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 ae. La, 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 le, 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 le. ¿A qué juegas tú? ¿A qué juegas tú? Gràcies. I ara parlem una mica de la persistència dins d'allò que és efímer. Llavors, una pregunta per totes dues. La pregunta és com es manté el pols vital i creatiu enmig d'allò que és efímer? Com es manté el pols vital dins d'allò que és efímer? A veure, és que jo, això, com deia, considero que la música és una cosa super efímera, no? A no ser que te graves un disco i te lo pongas, però vull dir, l'acte de fer música, no? És una cosa que passa, com això que estem fent amb en Vicara. Llavors, no sé, jo ho considero com que el pols mateix d'estar fent allò que t'agrada, que en aquest cas amb mi és la música, és el que manté viva aquella cosa que només passa en un moment concret, no? Llavors, per mi té molt a veure amb aquesta pulsió, amb aquest foc intern que neix molt des del desig, no? Per una vegada, i per l'altra de la convicció d'estar fent allò que bueno, en el meu cas, és que això potser pot sonar un poc així, no? Però com la crida, no? Lo que he venido a hacer. Sí, llavors per mi té molt a veure amb aquest... Sí, mantenir això té a veure amb aquest foc intern meu, amb mantenir viu aquest foc. Sí, yo creo que, bueno, en ciencia igual, pese a que es muy pasional, igual no notamos esta llamada tan fuerte, pero sí que es verdad que si no hay un gusanito por dentro, es muy duro, los éxitos son muy efímeros, y el trabajo es muy duro en el día a día, y si no tienes esa pasión o ese de venga, vamos, uy, he sonado un poco a Rafa Nadal, no, por favor, si no tienes ese deseo de, pues eso, de descubrir y ver qué es lo que va a pasar con lo que estamos haciendo en el laboratorio o en este congreso que estamos teniendo de biología evolutiva y conocer a todo el mundo. O sea, es que pasan tantas cosas bonitas cuando trabajas en ciencia
que no hace falta, bueno, hace falta un poquito de salario y que haya más dinerito para la ciencia, para que podamos comer, que está bien, y tener una casa. Pero por lo demás, no hace falta mucha más cosa. En eso también nos parecemos los músicos. Queremos la intermitència. Molt bé. Anem amb la segona pregunta d'aquesta tanda, que és si coneixeu alguna tècnica o alguna clau que us serveixi com a inspiració per perseverar, o sigui, per persistir. Compartiu amb nosaltres alguna tècnica, si la teniu. Vale. Bueno, yo es que a lo mejor va a sonar muy místico esto, pero yo creo que la ciencia es mística también. Corrígeme si me equivoco, corregidme, però no sé, clar, jo, bueno, té molt a veure amb el meu moment vital, però per mi una tècnica és tenir silenci, o sigui, tenir espais de silenci amb una mateixa, com apagar el soroll de fora. I bueno, jo visc en un lloc molt allunyat de la ciutat i molt, amb molt silenci del que hi ha a la ciutat. Tampoc hace falta que suene bucólico, però vull dir que el contrast és molt fort, no? I veníem aquí i pensava, que fort, no? Tot el que passa, tots els estímuls que hi ha en una ciutat a nivell d'acústics, visuals. Pensava, ¿cómo buscar eso? Clar, suposo que un laboratori també és un lugar muy silencioso, no? Llavors, no sé, per mi em serveix molt això, com tenir espais de silenci, i això ho relaciono molt amb... Se li pot dir meditació, se li pot dir pregària, que cadascú li digui com vulgui, però com aquests moments d'agafar forces i fer un reset per després poder continuar, perquè bueno, l'ofici de músic i la feina de músic en aquest país és complexa, complicada i també és una carrera de fons. I a part, això per una banda, i per l'altra perquè crec que des d'aquest silenci, des d'aquesta escolta, neixen moltes coses, també. Bueno, yo creo que iba a hacer la broma de que la técnica es tener un bar bien cerquita para ir luego a hacerte una cerveza. Pero también creo que también los científicos y científicas sí que necesitamos también momentos de poder pensar y asimilar. Creo que también este es un problema que en los últimos años es como hay tanta presión y el publicar, sacar resultados, pedir proyectos, la burocracia que es horrible. Nos están quitando un poco esos tiempos de realmente de poder sentarte en un lugar, leer artículos, qué es lo que hace otra gente y poder realmente pensar qué quieres hacer, científicamente hablando, qué estrategias, qué preguntas quieres contestar, y para eso sí que necesitas como momentos tranquilos y luego el bar para ahogar las penas con los amigos y los colegas científicos y científicas también sirve bastante. Molt interessant. Mireu, parlem ara del futur i del llegat. Només un parell de preguntes. La primera és, si allò que és efímer és inevitable, quina petjada us agradaria deixar? Bueno, yo en este caso creo que voy a ser... Bueno, no sé si... pero yo sinceramente no espero dejar una huella científica imborrable. O sea, esto de que los científicos creamos que vayamos a conseguir el Nobel no es real. Yo simplemente lo que quiero es que la gente que ha trabajado conmigo esté contenta y pueda seguir su camino y consideren que yo en algún momento les he ayudado a progresar en su carrera. A ver, siempre gusta pues que, no sé, lo de que algún resultado tuyo salga en un libro de texto o algo así, pero yo, sinceramente, yo con que cuando me muera nadie diga ya se ha muerto esta cabrona, bueno, que los hay, pues ya me doy por satisfecha. Bueno, yo quiero un Grammy. Esto es así.
Dicho esto, no sé si se parece el Nobel al Grammy, debe ser, ¿no? No. No, pero sí lo quiero, ¿eh? No, jo també, o sigui, jo el llegat que vull deixar és molts companys i companyes amb els que he compartit molta música, molts moments bons d'haver, pues això, estat tocant, estar a altes hores de la noche, haver pogut compartir aquesta cosa tan màgica de poder haver, no sé, escrit algú amb algú i llavors cantar-li a algú altre, emocionar-te quan escoltes una cançó i compartir-ho amb una persona a la que estimes. O sigui, no sé, la música també és algo que, viscut en col·lectiu, és molt més màgic, no? O sigui, vull dir, tampoc, per mi no té cap sentit passar-me ahí 10 horas estudiando a ver si me sale eso o me sale lo otro. O sigui, per mi el llegat de la música és això, és compartir-ho, és viure-ho i sí, és el que jo desitjo. Doncs mireu, concretem una mica. Com us imagineu que la vostra obra influirà en el futur? Bueno, yo creo que la mía en concreto no lo sé, pero creo que puede que lo que yo haya hecho hasta ahora haya ayudado un poquito a que haya gente valiente, porque creo que, bueno, me lo dicen algunas personas, me dicen que he sido muy valiente empezando a trabajar con efímeras, porque es verdad que nadie antes trabajaba con ellas. Y bueno, que era muy arriesgado, que yo ahora podría estar en otro sitio completamente diferente. Y bueno, o sea, creo que eso puede que ayude a otras personas a que tengan una idea y que quieran hacer algo en ciencia y piensen, bueno, pues ¿por qué no? Igual sí que tengo suerte. Bueno, no solo suerte, tengo suerte y tengo el apoyo de gente a mi alrededor que me ayuda y me dice, sí, hazlo, inténtalo, y que eso sea así. Bueno, y creo que también, por otro lado, como no hay muchas mujeres en ciencia, que estén llevando un laboratorio, es posible que sí que también ayude a que doctorandas y gente que está empezando la carrera científica vean que es posible y que, bueno, que hay otras formas de llegar a los puestos de responsabilidad en un laboratorio, que no hace falta que sean los canónicos heteropatriarcales. Ay, em respons la pregunta que se m'ha ido, que es que me quedo tan embobada escuchándote. Ah, vale. Quin crec que serà el meu llegat en concret? Vale. A veure, jo sóc una persona... Jo vinc d'una família d'un pare i una mare que han migrat moltes vegades al llarg de la seva vida. Bueno, diverses vegades, per motius econòmics, abuelos també, o sigui, soy una mezcla de varios lugares. Quan em pregunten, però tu de dónde eres? No sé com respondre mai a aquesta pregunta. I vinc d'un origen molt humil, no? Llavors, en aquest país la carrera de músic és una carrera muy costosa, no sé com dir-ho en català, muy cara. I crec que, no sé, tota la meva música i parlar d'això en un escenari, no? I reivindicar que és igual el capital social que tinguis, el capital cultural, el capital econòmic, és possible seguir fent música, és difícil, és dur. Necessitem una mica que la legislatura canvi en alguns nivells, però no sé, crec que el meu llegat serà aquest, parlar de qui sóc jo, dels meus orígens, i que això pugui ajudar a altres persones a que s'atreveixin i que els discursos que hi hagi a sobre dels escenaris siguin més diversos, que puguem veure persones diverses i, per tant, experiències de vida diverses. Sí, i això és el que a mi m'agradaria, o sigui que poder veure que hi ha altres persones que utilitzen la música com una eina de transformació social. Paula, quin tema ens tens preparat ara? Aviam, doncs ara tocarem Demonios. I Demonios és una cançó que parla sobre aquestes veuetes que tenim dins el cap, que moltes vegades, o almenys a mi,
ens juguen males passades, no? En plan, esto que mal lo haces, lo otro mejor no lo hagas, por aquí no vayas, raca, raca, raca. Pues bueno, els hi vaig escriure una cançoneta, a ver si así me dejan tranquila. Si algún día me dejas ir, seré feliz. No echaré de menos sentirte así cerca de mí, tan cerca de mí que me duele respirar, que me ahogas al tratar de salvarme. Eres mi demonio, te siento aquí cerca de mí, justo por mi boca, apretándome fuerte, tan fuerte que así no oigo nada más, no me dejas contarlo, que quiero contar. Ya no sé qué más decirte, pesas tanto, pero eres tan pequeño que no puedo encontrarte entre mis miedos. Ya no sé cómo sacarte, te has clavado dentro de mí. Naces viejo, pero sabes más que el tiempo. Rayito más de esta luz tan límite, deja ver mis huesos que bailan sin mí, una sombra más que pueda iluminarte para poder que yo te mate. Ya no sé qué más decirte, pesas tanto, pero eres tan pequeño que no puedo encontrarte entre mis miedos. Ya no sé viejo, pero sabes más que el tiempo. Naces viejo, pero sabes más que el tiempo.
Gràcies. La darrera temàtica és envers ciència, música i feminismes. I la primera pregunta és: com viuen les dones allò que és efímer en espais on la permanència era o segueix sent restringida? No ho sé, clar, això és molt personal. Vull dir, primer de tot, sí que hi ha una veu molt col·lectiva, no? I dins de la música, últimament, els darrers anys, s'han fet moltes accions en aquest sentit, d'anar totes a la una, no? De veure realment quin és el masclisme que hi ha hagut en el món de la música, i això és evident, no? Amb el tema dels referents, les programacions, etc, coses que sabreu ja de què van. Però bueno, dic que és molt personal perquè evidentment cada dona té la seva vivència, no? La meva és que, bueno, ha sigut un terreny difícil. Com a cantant, crec que és diferent que com a instrumentista, i jo m'identifico com a cantant, no? Però vull dir, una dona o una persona no binària que sigui instrumentista o que hagi sigut instrumentista ho ha tingut molt més difícil perquè no ha tingut tants referents. Jo com a cantant he tingut molts referents, no? Al final. Hi ha hagut moltes altres dones, de fet, esto un poco hacia malo, perquè sí que, diguéssim, que el que m'ha tocat viure a mi potser és que havia de ser d'una manera, no? Vestir d'una manera, comportar-me d'una manera, relacionar-me d'una manera amb els meus companys, no? I en el món, diguéssim, més de la improvisació a través del jazz o del hip-hop, que són els dos mons en els que jo m'he mogut, mons musicalment parlant molt masculinitzats, en els que havies de tenir un comportament molt masculí també per poder-te fer un lloc, no? Que sí, a codazos, en plan, que ara voy a subir yo porque me toca, i rebre moltes barreres, no? Molts pals a les rodes. Però això, certament, va canviant, canvia lentament, no ens enganyarem, però cada vegada més a les escoles, als escenaris, hi ha més dones instrumentistes, hi ha més diversitat, aquesta diversitat de la que parlava abans. I és un treball d'anar fent. Per això tenim els nostres espais no mixtes, oberts, no? A dones i altres identitats no binàries. I és una feina de fons també, aquesta. Sí. Para no alargarme más. Bueno, en ciencia, pues tres cuartos de lo mismo. Ahora parece que en los últimos años se está haciendo un esfuerzo no solo por parte de las mujeres científicas, sino también de algunos hombres científicos que están ahí para ayudar y que de hecho no deberían ser solo algunos, sino todos deberían estar allí para ver que las mujeres también importamos en ciencia. Y entonces, claro, ahora está cambiando, pero es verdad que no está todo superado y todavía hay que luchar mucho para conseguir que no se considere que las mujeres somos menos válidas para hacer ciencia por el hecho de ser mujeres, estoy hablando de mujeres pero bueno, ser no binarios o otro tipo de diversidades que no están contempladas en el sistema canónico de la ciència. Doncs anem amb la darrera pregunta. Quin consell donaríeu per transformar allò que és breu en un generador de canvi, en un motor de canvi? Bueno, jo una mica, com deia abans, no? Crec que la música és un motor i un generador de canvi sense cap mena de dubte. Llavors jo convido a tothom que tingui alguna relació amb algun tipus... Parlo de la música perquè és com el meu àmbit, no? Però com a atrevir-se, això ho deia també abans, lo decías tu, no? Atrevir-se a no sentir que la música es una cosa como súper de algunos escogidos y elegidos a las que le han tocado así con la varita y en plan, tú puedes hacer música, ¿no? Sino que la música és un llenguatge super universal, és una manera de comunicar-nos super necessària i per tant un motor de canvi
molt potent. I des d'aquí, des d'aquest llenguatge, diguéssim, o des d'aquesta manera de comunicar-se, es poden dir moltes coses, es poden fer moltes reivindicacions i sí, es pot estar connectada a aquesta cosa que fa que intentem viure en un món més vivible per totes i per tots, sí. Yo más o menos era un poco eso, el conocimiento también es motor de cambio y creo que pues eso, hay que seguir adelante y realmente, bueno, también nosotros como científicos y científicas también tenemos la responsabilidad de pues estar en espacios como este y poder explicar a gente que a lo mejor nos ve como unos bichos raros encerrados en laboratorios, que somos personas normales, que tenemos nuestras pulsiones humanas y que también tenemos esta pasión que es la ciencia y que realmente nos ayuda a disfrutar de la vida y que también en parte nosotros lo hacemos para que no solo nosotros disfrutemos, sino que transmitir este conocimiento al resto de la sociedad y que podamos vivir en un lugar mejor. Que suena muy tópico, pero es así. Vosaltres, què heu après o descobert una de l'altra? Bueno, yo he descubierto a Paula, que me ha encantado todo lo que has cantado. Me han parecido todas las canciones súper bonitas. Y bueno, he aprendido que es verdad que no somos primas de sangre, pero tenemos las mismas problemáticas. Pero sí, y bueno, y también he aprendido, creo que me ha resultado muy enriquecedor esta actividad. Sí, me da vergüenza decirlo, pero no sabía, o sea, yo he aprendido que existen las efímeras, quizá las he visto, pero no lo conocía. Y luego también nunca me había planteado hasta qué punto se parecen nuestros oficios. Y sí, o sea, eso me ha dejado muy sorprendida, y como es una semillita que está ahí dentro. No sé, soy lenta, como he dicho antes, entonces ya veré, pero sí. Paula, amb aquesta veuassa que tens, quin número tens ara preparat per nosaltres? Bueno, pues acabarem amb una cançó que es diu Renacer, i faig així, senyalo amb Vic, perquè és una cançó que vam escriure conjuntament i que parla precisament d'aquesta voluntat de transformar-nos, no? I d'intentar transformar-nos a nosaltres mateixes primer per transformar el nostre entorn. Sí. Miro las hojas que cuelgan y caen del árbol que pronto va a florecer. Veo una hoja que gira y resiste este pronto invierno amanecer. Giran los días rodando cada día que aún todo está por hacer. Ese punto que alumbre todo este universo que muere por renacer. Siento en mí la luz que viene y va, viajando entre tú y yo, entre los cuerpos, una red de faros en la noche guiará nuestros pasos.
Pierdo las horas que danzan mientras hilo recuerdos y veo mi mundo perecer. Rompo pedazos de esta historia escrita y contada desde siempre para creer. Yo quiero tenerte a mi lado cuando hunda los pies en el barro y entender que cambio tras cambio es mi refugio y nuestro destino es ser camino para renacer. Siento en mí la luz que viene y va, viajando entre tú y yo, entre los cuerpos, una red de faros en la noche guiará nuestros pasos. Siento en mí la luz que viene y va, viajando entre tú y yo, entre los cuerpos, una red de faros en la noche guiará nuestros pasos. Guiará nuestros pasos. Siento en mí la luz que viene y va, viajando entre tú y yo, entre los cuerpos, una red de faros en la noche guiará nuestros pasos. Gràcies, Vic Moliner. Gràcies.